18 años antes. Trabajábamos para sacarnos un dinerillo, entonces mis padres se fueron de vacaciones, que hasta entonces siempre habíamos ido juntos. Y durante un mes fui libre, ¿sabes? Durante un mes dije, ¡ay, me quedo solo! Aparte, mis hermanos se fueron con ellos, entonces yo me quedé solo. Era un hombre serio, yo, trabajador, me levantaba para trabajar y gobernaba yo mi casa e hice un montón de tonterías. Tonterías, por ejemplo, como no voy a hacer la cama, así que voy a dormir cada día en una cama diferente. Soberana tontería, es el único trabajo que no se acumula en la cama. Y a mí se me ocurrió la idea de dormir cada noche en una cama diferente y entonces tener luego que hacer 16 camas, ¿me entiendes? Todas las camas de mi casa. Descubrí que los platos no se lavan solos, que si dejas los platos en remojo para que eso no se quede pegado, luego acaba generando vida. Descubrí cosas, ¿vale? Y también descubrí que si no te apuntas las cosas con tiempo y dices mañana no haré, mañana lo haré, mañana lo haré, de repente mañana llegan tus padres y madre mía cómo está la casa. Y la urgencia por arreglarlo todo porque mis padres llegan mañana hace que yo suspenda todos los planes que tenía para ese día porque tengo, madre mía, la casa cómo está. ¿Sabes? Si mi madre ve esto, desastre. Y la consciencia de que mis padres llegaban al día siguiente condicionó todo lo que yo estaba haciendo. Mientras yo ignoraba qué día estábamos, yo era feliz y hacía mis cosas a mi bola. Pero cuando fui consciente de que mis padres llegaban y que al volver estarían esperando que la casa siguiera en pie, los platos lavados y las camas hechas, eso hizo que yo cambiara mi agenda. Mientras ellos contemplaban, dice Hechos, capítulo 1, versículo 10, su ascensión, se pusieron a su lado 2 hombres con vestiduras blancas y les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí parados? Mirando atentamente al cielo. Este Jesús, que entre vosotros ha sido elevado al cielo, vendrá del mismo modo que le habéis visto ir. En Hechos, Jesús ya ha muerto, Jesús ya ha resucitado y Jesús se acaba de marchar y los discípulos están ahí, mirando el cielo, cómo Jesús se ha ido. No sé cómo se deberían sentir, tristes, alegres, melancólicos, estupefactos de ver a alguien subir al cielo. Pero entonces 2 mensajeros, 2 ángeles, se acercan y les dicen, ¿pero qué hacéis mirando al cielo? Ese Jesús que le habéis visto marchar, volverá. Casi como les dijeran, pero tenéis cosas que hacer. Y quizás hoy necesitamos dejar espacio a esos mensajeros, a esos ángeles, y que nos diga, iglesia, ¿qué hacéis mirando al cielo? Ese Jesús que se tarda, que se ha ido, volverá, ¿no? No olvidemos lo último que nos dijo. El último que les dijo a los discípulos, viene unos versículos antes, está en Mateo 28. Te animo a que lo puedas abrir, que lo puedas leer, que lo puedas subrayar, que lo puedas memorizar. Mateo 28, 18 al 20 dice, Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos, a esos mismos discípulos que estaban mirando al cielo, unos momentos antes Jesús se acercó y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a guardar todas las cosas que os he mandado. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así sea. Jesús dice, toda potestad me ha sido dada. Jesús está a punto de decir algo, pero con autoridad. Y no una autoridad que él ha asumido por su cuenta. Dice, me han dado esta autoridad. Porque vosotros me habéis visto vivir. Él no le está hablando a desconocidos. Le está diciendo, me habéis visto vivir. Habéis visto todos los milagros que he hecho. Habéis visto todo lo que ha sucedido. Habéis visto cómo me han atrapado y yo no me he negado. Habéis visto cómo me han hecho un juicio injusto y yo he guardado silencio. Habéis visto cómo me han colgado una cruz. Me habéis visto morir y me habéis visto resucitar. Me habéis visto resucitar. Y ahora sabéis quién soy. Vosotros sabéis quién soy. Vosotros que me habéis visto vivir, que habéis caminado conmigo, que habéis visto los milagros, que habéis hecho las acciones que he hecho, que me habéis visto morir, vosotros sabéis quién soy. Y sabéis que tengo autoridad para decir lo que estoy a punto de deciros. Y lo que está a punto de decir Jesús es para todos aquellos que reconocéis que era el Hijo de Dios. Si tú conoces a Jesús, si tú reconoces que era el Hijo de Dios, si tú reconoces que vivió una vida perfecta y murió por ti,
Si tú reconoces que Él ha resucitado, necesitas reconocer su autoridad. No la que Él se ha autoproclamado, sino la que Dios le ha dado al resucitado. Porque hasta la resurrección es un profeta más. Hasta la resurrección es un maestro más. Milagros ya existían antes de Jesús. Tú puedes leer todo el Antiguo Testamento. Ya había milagros. Dios ya había hecho cosas extraordinarias a través de gente ordinaria. Dios ya había usado a grandes maestros, a grandes profetas. Pero Jesús tiene una autoridad diferente y esa autoridad la marca su resurrección. El resto murió y ahí quedó. Pero Jesús volvió. Y Jesús eligió a sus discípulos para que durante 3 años vieran todo esto. Pero les eligió para este momento. Para este momento te he elegido. ¿Qué te piensas? ¿Que tienes un asiento VIP para ver todo lo que he hecho? No. Te he invitado para que veas y ahora reconozcas mi autoridad y escuches lo que estoy a punto de decir. Porque yo ahora mismo entro en un segundo plano y entras a jugar tú. Y ahí Jesús, en esa posición de autoridad, dice, id y haced discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñarles a guardar todo lo que os he mandado. ¿Cuál es la orden? Id y haced discípulos. Y ahora, permíteme transgredir algunas líneas. Jesús no te pidió que fueras su discípulo. Jesús no te está pidiendo que seas su discípulo. Estrictamente lo que Jesús te está pidiendo es que hagas discípulos, no que lo seas. Entonces Jesús me está diciendo que no tengo que ser discípulo. Sí lo tienes que ser, porque tú no puedes hacer un discípulo sin ser un discípulo. Tú no puedes hacer sin ser. Pero lo que Jesús está diciendo es haz discípulos. Cuando Jesús vuelva, no vendrá a mirar qué tal discípulo fuiste. Vendrá a mirar cuántos hiciste. No en cuanto al número, entiéndeme, no vendrá a hacer un marcador, pero te preguntará qué tal te fue haciendo discípulos, no siendo discípulo. Porque el verbo que usó no es sed mis discípulos hasta que vuelvo. No, haced discípulos mientras vuelvo. Y lo que te va a preguntar es cómo te fue haciendo. Quiero hacer este énfasis, no te va a preguntar el número y vamos a tener un ranking, no. Pero sí te va a preguntar qué tal te fue haciendo discípulos. No, pues yo fui un buen discípulo. ¿Pero estuviste haciendo o no estuviste haciendo discípulos? No, yo me bauticé. No, yo te pedí que bautizaras. Permíteme ser un poquito... Yo te pedí que bautizaras, no que te bautizaras. Tu bautismo forma parte de la obediencia de otra persona en cierto sentido. Cuando yo me bautizo, el que está obedeciendo es el que me está introduciendo al agua. Y a partir de ahí, mi vida comienza. Yo esta semana hablaba con los que se iban a bautizar y les dije, no estáis llegando al final, esto está empezando. Porque el bautismo es tu inicio en busca de otros a los que bautizar, en busca de otros a los que acompañará las aguas. Jesús, cuando vuelva, no te preguntará qué día te bautizaste, te preguntó cómo te fue bautizando a otros en mi nombre, no en tu nombre, que tú aquí tú no tienes discípulos, los tengo yo, pero tú lo vas a hacer en mi nombre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tú vas a bautizar a otros. Y eso es lo que te va a preguntar. Igual que mis padres venían a revisar qué tal estaba mi casa. Y no, pues comí bien, mamá. No es lo que te dije que cuidar la casa. Ya, pero no quieras que comiera, claro que quiero que comas, pero que te pedías que cuidaras la casa, que cuidaras la perra. Jesús te pidió, ves y haz discípulos, ves y bautiza, ves y enseña. Por supuesto no puedo enseñar sin aprender. Yo me acerco a Jesús para que Él me cuente, pero para yo contarte. Eso es lo que espera Jesús de ti. Y necesitamos recuperar la urgencia de que Jesús vuelve y estamos ahí mirando al cielo y necesitamos volver a escuchar a esos ángeles, a esos mensajeros diciendo, ¿qué haces mirando al cielo? Si Jesús va a volver y te va a preguntar qué tal te fue haciendo discípulos, bautizando y enseñando. En su nombre todo. ¿Qué le enseñamos? Lo que Él nos enseña, no mi propia doctrina. Enseñarles a guardar lo que yo os he enseñado.
Y ahí es donde en realidad estoy cruzando líneas, pero espero que puedas entender lo que estoy intentando decirte. Tú tienes que ser un discípulo, porque tú haces discípulos del maestro, pero no de ti. Porque tú sigues siendo un discípulo, tú no eres el maestro en esta situación. Tú eres un discípulo haciendo discípulos. Y tú eres un maestro en constante aprendizaje, porque vivimos en terapia ocupacional. Sabed, dice Jesús, que no vais a estar solos, que yo os voy a acompañar en este proceso, ¿no? Necesitamos, como te digo, recuperar la urgencia de que esto va de vida a muerte. Jesús vuelve pronto y hay trabajo que hacer, juntos y en comunidad. Y yo te quiero hoy hacer un poquito de énfasis usando unos ejemplos en la Biblia que tienen que ver con la comida. Eso nos gusta mucho a los latinos, comer. Pues te voy a dar otros ejemplos con la comida de por qué creo que a veces nos cuesta obedecer esta orden de Jesús. Porque creo que ninguno de los de aquí vais a poner en duda este texto. Muchos de los de aquí reconocéis a Jesús como vuestro Señor, como vuestro Salvador, y sabéis qué es lo que os está pidiendo ahí, es id y bautizad, id y predicad, id y discipulad, id y enseñad, ¿no? ¿Por qué como iglesia, como seguidores de Jesús nos cuesta? Creo que nos cuesta, entre otras cosas, porque esto es un tema que nunca lo acabaremos, pero que hoy intentamos darle un poquito de luz, creo que en ocasiones no obedecemos porque valoramos incorrectamente lo que tenemos en las manos. Te repito. Creo que a veces no obedecemos porque no valoramos correctamente lo que tenemos en las manos. En Juan 6, que si quieres te animo a leer, pero yo te lo voy a ir leyendo. En Juan 6, versículo 1, dice, algún tiempo después, Jesús, esto es una historia anterior a todo lo que os he contado, ¿vale? Es una historia de Jesús antes de morir. Algún tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea. Mucha gente lo seguía porque veía las señales milagrosas que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la Pascua judía. Pausa, mira tu Biblia. Aquí hay 3 personajes. Hay muchas personas, pero 3 personajes. ¿Quiénes son? Míralo. Dime, ¿quién tengo ahí? ¿Qué 3 perfiles? ¿Qué 3 personajes? Yo te doy una pista. 1, Jesús. Y hay 2 personajes más, o 2 colectivos. Vamos a decir 2 colectivos para que me entendáis. 2 colectivos más. Está Jesús, ¿y qué 2 colectivos más hay en esta historia? Discípulos y gente. Hay 3 colectivos. Está Jesús, están los discípulos y está la gente. Y yo te voy a retar hoy a que tú quieras ponerte en el sitio que quieras ponerte. El sitio de Jesús está ocupado, Jesús hay uno. Pero ¿eres un discípulo o eres gente? Y no estoy hablando de categorías, de personas. Pero sí te voy a hablar de tareas. Según seas discípulo o seas gente. Cuando Jesús alzó la vista, vio esa gran multitud que venía hacia él y le dijo a Felipe, ¿a dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer, ¿vale? Aquí Jesús es un tipo con el sentido del humor. O sea, te hace una pregunta que él ya conoce, pero te hace una pregunta que tú necesitas escuchar, ¿no? Y aquí hay un principio interesante. La multitud ignora que hay un problema. Jesús se ha dado cuenta que aquí hay un problema. Jesús ya se ha dado cuenta que hay un problema, que aquí hay mucha gente sin comida. Pero se da cuenta que sus discípulos no se están enterando de la película. Y se da cuenta que la gente no se está enterando de la película. Pero Jesús, ¿qué habla? ¿Con la gente o con los discípulos? Con los discípulos. Y le dice, Felipe, ¿y esta gente con qué va a comer? Y entonces aprendemos algo. Que ser discípulo de Jesús es hablar con él directamente, pero para que te haga preguntas incómodas. Felipe podía haber dicho, pues no es cosa mía. Esto no es cosa mía. ¿Acaso era mi responsabilidad? ¿Yo soy el ujier de la comida? ¿Jesús? Pues yo qué sé. Pero Jesús ya ha puesto sobre Felipe una responsabilidad. Felipe, ¿qué va a pasar con esta gente? Felipe, te toca asumir la responsabilidad de la irresponsabilidad de esta gente. Porque tú eres discípulo. Porque de ti espero algo diferente. La multitud, la gente, ignora el problema. Ignora lo que está pasando. Vive su vida feliz, escuchando a Jesús. O sea, son buena gente. Están ahí para escuchar a Jesús, ¿eh? Que no estaban ahí de fiesta. No estaban ahí haciendo no, estaban haciendo las cosas correctas. Estaban ahí sentados escuchando a Jesús. Pero en ese momento son parte del problema. Ignoran el problema y son parte del problema. ¿Eres gente o eres discípulo?
Si quieres ser discípulo, te va a tocar escuchar preguntas incómodas. Jesús diciéndote, ¿y qué hay de estos? Y tú, pero ¿y esto es mi responsabilidad? Sí. ¿Por qué? Porque te acabo de hacer una pregunta. Y ahora que la has escuchado, ya no puedes ignorar que te la he hecho. Ya no puedes decir, ay, no, es que no te escuché. Ay, Jesús, se me va la cobertura. Se va la cobertura, no te oigo. Te toca asumir esta responsabilidad. Aunque, cuando empezó el día, no era tuya. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Felipe dice, lo que me estás pidiendo es imposible. Yo no puedo asumir esta responsabilidad, Jesús. Y si tú eres discípulo de Jesús, ¿sabes de qué te estoy hablando? De que Jesús te hace preguntas que tú dices, es que lo que me estás pidiendo es mucho. Y yo esto no puedo. Pero el problema de haber escuchado a Jesús, familia, es que lo has escuchado. Te voy a dar un ejemplo. Porque ¿sabes lo que pasa? Es que esta historia la conocen mucho. Y no empatizas. Es tan grande que no empatizas, ¿sabes? Es tan grande que no empatizas. Mira, hace un mes y medio tuvimos una comida de iglesia. ¿Te acuerdas? El 11 de julio, 14 de julio. 14 de julio tuvimos una comida de iglesia. ¿Te acuerdas? ¿Quién estaba aquí? Todos no. Éramos más de 300. No sé si te acuerdas que contratamos un catering y nos trajo un pollito muy rico con arroz, ¿te acuerdas? Ahora tú imagínate, y quiero que hagas este ejercicio, por favor. Imagínate que estás aquí sentado, estamos esperando a que llegue la comida y llega Lina, sale, coge el micro y dice, hermanos, se ha roto el camión. La comida no llega. Lo sentimos. Hemos hecho todo lo posible, pero la comida no llega. Se ha estropeado toda. No hay comida. 300, no 5.000, 300. Y ahora imagínate que tú tienes ahí en el bolsico que te ha sobrado de la cafetería un croissant de chocolate. Eso es lo que tienes. Eso es todo lo que tienes. Porque tú pasabas por ahí y los de cafetería te han dicho, toma, queda, que va a sobrar. Y tú te la has metido en una servilletita. Y lo tienes ahí. Y tienes este croissant. Di la verdad. ¿Quién se levanta y dice, familia, Lina, no te preocupes. Te preocupes. Que tengo un croissant. Fatos. Di la verdad. Di la verdad si te levantarías y dirías, no pasa nada. No pasa nada, familia. Tengo un croissant. Solucionado. Es ridículo. Somos 300. Y esto es un croissant. ¿Quién ofrecería un croissant para 300? Es ridículo. Ya no por egoísmo. Ya no porque estos se aguanten. El problema es demasiado grande y lo que yo puedo ofrecer es demasiado poco. Te estoy hablando de 300, no de 5.000, ¿eh? Te estoy hablando de 300 personas. Pero yo no os ofrecería este croissant. Tampoco me lo comería. Aquí hay gente que os conocemos, ¿eh? Que lo sacaríais y empezaríais. Ojo, no, ojo. Yo no. Pero algunos sí, ¿eh, Cristian? Esta no lo había pensado bien, ahora me he quedado con esto aquí en la boca. ¿Quién ofrece un croissant para 300? Nadie. Pero ahí en la historia hay un niño que dijo, tengo 5 panes, uno para cada 1.000. Y tengo 2 peces, uno para cada 2.500. Pero lo ofreció. Creo que a veces no te estás ofreciendo a Jesús para discipular a otros, para bautizar a otros, porque te miras en las manos y dices, es que lo que yo tengo es tan poco, Josué, que esto no es para mí. Es tan poco lo que sé de Jesús. Es tan poco lo que yo puedo enseñar a alguien. Es tan poco. Tengo un montón de preguntas.
Yo no he estudiado. Miras lo que tienes en las manos y no es por egoísmo. Es porque, ¿qué es esto? Con esto no puedo hacer nada. Cuando llegan momentos de bautismo, yo os voy llamando individualmente para que seáis mentores de la gente que se bautiza, muchas veces os tengo que convencer. Pues decís, ¿pero yo qué le voy a enseñar a otro? Pues lo que Jesús te haya enseñado. Jesús no llamó a los maestros a enseñar, nos llamó a todos. Pero hay veces que lo que tienes en tus manos te parece tan poquito que se te olvida que no se trata de ti, se trata de Jesús. Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba, en las laderas, y solo contando los hombres sumaban alrededor de 5.000. Jesús tomó los panes y dio gracias, y los distribuyó entre la gente. Y después hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Ya conoces esta historia, pero no le quites valor. Comieron todos con la merienda de un niño. Cuidado, que también a veces leemos muy rápido la Biblia. A ver, ¿cuántos estaban aquí el 14 de julio y repartieron el pollo que sí llegó? ¿Cuántos? Levanta la mano. ¿Cuántos estaban aquí? Levanta la mano. Menos mal que estabais aquí, repartisteis el pollito, el arroz muy rico. Para 300. Entre 12 repartieron para 5.000. ¡Familia! Jesús hace el milagro, pero tú curras. Jesús hace el milagro, permíteme la expresión, a medias. ¿Qué le costaba a Jesús decir, bueno, multiplico la comida y que aparezca en cada cesta de cada sitio? No. Yo multiplico la comida y ahora tú, los 12, repartís la comida. Porque ser discípulo cansa, familia. Formas parte de un milagro, pero eso no significa que no te vaya a costar esfuerzo. Madre mía, repartir comida para 5.000. ¡Oh! Zope, ¿qué tal te ha ido dando comida a 140? ¿Te imaginas a 5.000 diciendo, ¿puedo repetir? ¿Te imaginas? Porque los adolescentes son así. Le has servido el plato y te dicen, ¿puedo repetir? Menos el día que hay pescado. Pero vamos, el día de hamburguesa, ¿puedo repetir? Pero espérate, ¿no te has comido una? ¿Tú te imaginas 5.000 personas? ¿Puedo repetir? Zope, ¿puedo repetir? Espérate, chacho, que estoy repartiendo. Ser discípulo es trabajar, ¿eh? Telita, 5.000 personas. ¡Wow! Pero ser discípulo es ver el milagro. Es formar parte del milagro. Cuando yo vaya al cielo, pero no sonar irreverente con esto, pero cuando vaya al cielo, si es que me atrevo a hablar con Jesús, pues en mi cabeza suena que sí, pero cuando esté en el cielo y pueda hablar con mi maestro, en realidad hay una pregunta que quiero hacerle y es, ¿cómo fue este milagro? Tengo tanta curiosidad. Yo sé que hay cosas muy espectaculares, ¿no? Como que resucitar a Lázaro, ¿sabes? O como que sanar a la lepra. Pero me da tanta curiosidad. ¿Cómo multiplicaste la comida? ¿Cómo fue? ¿La gente se acercaba, cogía el pan, lo repartía y cuando volvía había más pan? ¿O cómo fue? ¿O repartían y mientras repartían se le multiplicaba en las manos? ¿Cómo fue? Mira, los 5.000 no me podían contestar a esta pregunta. Porque ellos disfrutaron del milagro, pero no eran conscientes de que estaba sucediendo un milagro. Ellos no... ¿Tú te piensas que 5.000 personas se enteraron que todos comieron de la merienda del muchacho? Yo creo que no. Si aquí cuando damos un anuncio a 300 no sabéis ni la hora, ni el día, ni el lugar. Tú imagínate decir, no. Yo estoy convencido de que los 5.000 no sabían que estaban formando parte de un milagro. Lo único que sabían eran que venían sin comida y Jesús les dio de comer. Pero se debían pensar que Jesús tiene una panadería o a lo mejor, pues, ¿qué más da? Jesús me ha dado comida, ¿no? De hecho, al día siguiente volvieron a por más. Pero ¿sabes quién podía contestarme esa pregunta? Los discípulos. Porque los discípulos sí sabían que ahí estaba pasando un milagro. Los discípulos sí sabían que solo había 5 y comieron 5.000. Eso un discípulo sí lo sabe. Ser discípulo de Jesús conlleva escuchar preguntas incómodas, conlleva asumir responsabilidades que no son tuyas, conlleva trabajar, pero vas a formar parte de milagros. Milagros que los demás no van a ver, pero tú sabrás que es un milagro. Tú sabrás que esa familia esté restaurada es un milagro. Tú lo sabes porque tú has estado en esa casa.
y ha sido Jesús en esa casa. Tú sabes que ese niño acepte a Jesús es un milagro. Tú sabes que esa sanidad es un milagro. La gente a lo mejor lo ignora y los ve aquí, pero tú sabes que haya habido un milagro. Porque ser discípulo de Jesús es asumir responsabilidades que no son tuyas, es asumir trabajo que no era para ti, pero podrás formar parte de un milagro. Ojo, que ser gente también mola, ¿eh? Al final comes y te llevas tu bocata de calamares. A veces no ofrecemos lo que tenemos porque decimos, ¿qué es esto? Demasiado poco. Pero no es lo que yo tengo. Es en manos de quien lo dejo. Una vez los discípulos quedaron satisfechos. Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró, que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos de la multitud que habían dejado después de comer 5 panes de cebada. Porque los discípulos han estado repartiendo comida, no comiendo. Pero no te preocupes, que servir a Jesús no te deja sin. Yo no sé si esas 12 cestas fueron para los 12 discípulos. Eso la Biblia no lo dice y no podemos construir un relato sobre algo que la Biblia no dice. Pero oye, hay 12 discípulos y hay 12 cestas. Y a mí las cuentas me cuadran. Pero al menos sé que los discípulos no pasaron hambre, porque si sobraron 12 cestas, o comieron de esas cestas o comieron antes. Pero ser discípulo no solo formas parte del milagro, también hay comida para ti. Pero primero ponte a servir a los demás. Y no te preocupes por quién te da de comer a ti, porque a Jesús no se le olvida. Y como esta historia es muy espectacular, déjame que te la contraste con otra un poquito más pequeña que ilustra esta idea de que cuando tú sirves a Dios, nunca te quedarás sin. En el primer libro de los Reyes nos cuenta otra historia de multiplicación de comida, pero mucho más cotidiano, mucho más chiquito, pero no por ello menos espectacular. Dice en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, que en algún tiempo después se secó el arroyo porque no ha llovido en el país. Estamos en un momento, esto pasa mucho tiempo antes de Jesús, en tiempos del profeta Elías, hay una sequía terrible y el arroyo se seca. Y cuando no hay agua, familia, la crisis económica es tremenda. Todo se basa en el agua. Nosotros no somos conscientes hasta qué punto todo se basa en el agua. Porque nosotros abrimos un grifo y cae agua. Pero en el momento en el que ha dejado de llover, los ganados no tienen con qué comer, el trigo no crece, la comida escasea. 7 años sin llover. Y en medio de esa crisis, dice que la palabra del Señor vino sobre Elías con este mensaje. Ve ahora a Sarepta de Sidón, permanece allí, y una viuda de ese lugar le he ordenado que te dé de comer. Así que Elías fue allí. Y al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le dijo, tráeme también un poquito de pan. Aquí es una situación bastante relajada. Elías no trae a 5.000 personas con ellos. Viene solo. Y le pide a esa mujer un vaso de agua y un trozo de pan. Si alguien te dice, oye, vengo con un montón de hambre y no he desayunado y tienes un croissant, dárselo esta vez tampoco parece tan difícil. Ya no son 300 personas en una comida de iglesia. Es que mi hermana Maribel viene con hambre porque no ha desayunado y me dice, oye, Josu, ese croissant que tienes en la mano suena muy rico. Y entonces, en realidad, sí podría ser razonable. Este problema, aparentemente, es mucho más pequeño que el de los discípulos. Tan cierto como el Señor vive, tu Dios vive, dice, que no me queda ni un pedazo de pan. O sea, lo que tú me pides, para empezar, no lo tengo, que es pan. Pero sí tengo algo, un puñado de harina en una tinaja y un poquito de aceite en un jarro. Precisamente estaba recogiendo estos leños para llevármelos a casa, hacer comida para mí y para mi hijo, y será nuestra última comida y luego moriremos de hambre. Tú dirás, ¿qué drama? ¿Esta chica era viuda o adolescente? No era drama. Es un tema de que en un contexto de crisis, la persona más vulnerable en esos tiempos eran las viudas. Porque las mujeres en ese mundo patriarcal no podían trabajar. La única manera de comer era de su marido o de su hijo. Aquí nos está viendo que es viuda, por tanto, no tiene marido. Y dice que tiene un niño pequeño, por tanto, no puede vivir de su hijo. Y en ese contexto, una viuda solo puede vivir de sus ahorros o de la caridad de la gente.
Pero como estamos en crisis, ni hay caridad y por lo visto no hay ahorros. Esa mujer no está exagerando, le está diciendo, lo que me pides es razonable, pero para mí es muy caro. Para mí es muy caro, porque esto es todo lo que tengo. Sé que me pides poco, pero es todo lo que tengo. Aparte, que no es por mí, que tengo un hijo. En ocasiones no estamos discipulando porque pensamos que lo que tenemos es demasiado poco. Pero familia, a veces no estamos discipulando porque pensamos que lo que tenemos es demasiado valioso como para compartirlo. ¿Es que solo voy a ser joven una vez? ¿Tengo que invertir toda mi juventud en Jesús? Bueno, pues después de la universidad, pero ahora me toca un trozo a mí. No volveré a vivir sin estas responsabilidades. ¿Es que solo seré padre una vez? ¿Mi hijo solo tendrá un año una vez? Cuando acabe esta etapa, voy. Es que lo que tengo es demasiado valioso. ¿Cómo voy a dártelo? Es que primero tengo que hacer esto, primero tengo que hacer lo otro. Muchas veces no ofrecemos porque aunque parezca poco para otros, tú sabes que para ti eso es todo. Y cuando estamos hablando de darlo todo, ya da igual la cantidad. Y muchas veces retenemos lo que Dios nos da por miedo a quedarnos sin. Y entonces no estoy discipulando, no estoy enseñando, no estoy yendo, porque si voy, me quedo sin. Porque la lógica me dice que cuanto más reparta el croissant, menos croissant me queda. Pero eso es lógica, es que eso es muy fácil. O sea, cuanto más reparta, menos tengo. No temas, dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que ibas a hacer. Pero antes, prepárame un pan a mí, con todo lo que tienes, y tráemelo. Haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice Dios, Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite de tu jarro, hasta que el Señor haga llover sobre la tierra. Mujer, lo que dices tiene sentido, pero con Dios el que comparte nunca se queda sin. No tiene sentido. Cuanto más te dé, menos me voy a quedar. No. Esto no funciona así. Tú comparte que nunca te quedas sin. No conozco a la persona de 40 años que se convirtió con 18 y dijo, ay, ojalá conocer al Señor más tarde, porque desperdicié mi juventud detrás de Él. No conozco ese testimonio. Todos aquellos que han entregado su juventud a Dios están felices de haberlo hecho. Yo entregué mi vida con 21 y ¿sabes de lo que me arrepiento? No haberlo hecho con 15. No haber vivido una adolescencia entregada al Señor. No haber viajado por más campamentos, hacer discipulados. Yo ya me encontré con el Señor casado. No pude irme a un seminario, no pude ir a hacer misiones, no pude hacer tantas cosas. Es de lo único que me arrepiento, haber estado en esta iglesia y no haber aprovechado mis años de adolescente haciendo el idiota. Y me da envidia ver a esos jóvenes que se dedican desde que son tan chiquititos. Y en realidad ninguno de ellos te dirá, desperdicié mi juventud. Porque compartir no es quedarte sin. Ser generoso cuando tienes mucho es fácil, pero ser generoso cuando te implica mucho es difícil. Semana pasada os predicaba cosas del COVID y pues voy a seguir predicando cosas del COVID porque soy de esa generación que estaremos hablando siempre de la pandemia que vivimos. Yo me considero una persona bastante generosa. Me considero así. Como que no soy muy apegado a las cosas, ¿no? Tengo muchas cosas en mi casa, tengo muchos juguetes, tengo ahí cosas y cuando viene un niño pues se lo dejo. Si se rompe, pues me da igual. Y yo recuerdo en la pandemia, de repente pensar en unos amigos míos y decir, oye, esta persona no está trabajando y llevamos ya 3 semanas encerrados. Entonces le llamo, oye, ¿cómo te va la cosa? No, bien. No, bien. Entonces hablando, al final rasco, me dice, bueno, vamos justito de comida. Tranquilo, no te preocupes, te preparo una bolsa. Entonces me voy a mi despensa, la abro, la veo, había mucha comida. Y empiezo a llenar la bolsa, Y
Y de repente digo, espera un momento. ¿Y si cierran los supermercados? Que tú te ríes, pero acuérdate, ahora ya ha pasado. Pero había un miedo real que se... ¿Te acuerdas cuando te llevabas el papel higiénico? No sabes ni por qué te lo llevabas, pero te lo llevabas. Nadie sabemos por qué, pero todos lo hicimos porque se quedaba así. Yo vi ahí a señoras en el supermercado llevándose un carrito de yogur y digo, señora, ¿qué te va a caducar? ¿Cuántos yogures se come usted? ¿Te acuerdas que nos tuvieron que poner, no te puedes llevar más de esto? Nos empezaron a racionalizar la comida porque perdimos la razón. Entonces yo tenía dinero en mi cuenta bancaria, pero de repente miré mi despensa y dije, ¿tendré suficiente para comprar mañana? O sea, yo tendré dinero, pero ¿habrá? Yo conozco un amigo en Murcia que se compró una nevera, ¿eh? Se compró una nevera y un congelador extra. Digo, ¿qué haces, tío? Me dice, no, pues si falta. Y entonces miré esa despensa, miré la bolsa y dije, a ver si le voy a estar dando mucho y yo mañana me quedo sin. Porque cuando te sobra, muy fácil compartir. Pero cuando ves esa bolsa y piensas, a ver si mañana voy a echar de menos yo, que yo no sé cuánto dura esto. Cuando ves que eso te va a costar, dices, espera un momento, y cierras el puño. Porque mi lógica dice que cuanto más croissant comparta, menos para mí. Jesús dice, no, comparte, comparte. Yo ya, pero para mí. Ven, discipula, ya, pero es que tengo que estudiar, porque tengo que trabajar, que tengo unos hijos, que tengo esto, que tengo lo otro. Si dedico tiempo a los demás, me quedo sin tiempo para mí. Y a mí me gusta mucho pintar, me gusta mucho pasear, me gusta mucho la zumba. Y si empiezo a hacer estas cosas, no tengo tiempo. Jesús dice, comparte, que no te quedas sin. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías. De modo que cada día hubo comida para ella, para su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. Obedecer a Dios es escuchar preguntas incómodas, pero verás milagros. Los vecinos no sabían que esa mañana, cada mañana había un milagro en esa casa, que abrían la tinaja y volvía a haber comida. Pero la mujer obediente sabía que había un Dios que proveía. Y la mujer pudo participar de un milagro y alimentar a su hijo con ese milagro. Ese hijo que tanto le preocupaba, disfrutó del poder de Dios gracias al valor de una madre capaz de poner a su hijo por detrás de Dios y darle de comer a un extraño en el nombre de Dios, quitándole el pan a su hijo. Y lo que estoy diciendo es chungo. Porque no, primero mis hijos y luego los demás. Dios dice, no, primero lo que yo te diga. Y luego, porque amar a tus hijos, o sea, amarme a mí más que a tus hijos, no implicará amar menos a tus hijos. Te hará amarlos correctamente. Porque amarme a mí no te va a hacer amarles menos a ellos. En ocasiones, familia, no participamos de lo que Dios nos pide porque valoramos demasiado poco, pero en otras porque lo valoramos demasiado mucho. Nuestro tiempo libre, nuestro deporte, nuestro fútbol, nuestro pádel, no sé, acaba tú la frase. Tú sabes lo que valoras más en tu corazón, pero sabes que cuando el Señor te llama a hacer algo, en aquello que piensas, y ahora yo voy a tener que dejar de ir a esto, tendré que dejar de hacer lo otro, tendré que compartir eso, esas cosas que pesan en tu cabeza son las que te dicen, bueno, mañana me pongo a discipular. O mejor, pagamos para que lo hagan otros. Y quizá necesitamos escuchar a los ángeles diciendo, Iglesia, dejad de mirar hacia arriba. Ese Jesús que se ha ido volverá y te preguntará, ¿qué tal te fue? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué estuviste haciendo el tiempo que te fue dado? Dice Mateo 24, palabras de Jesús. La venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. Porque los días anteriores al diluvio y hasta el momento en que Noé entró en la arca, la gente no dejó de comer, ni de beber, ni de casarse. Y no entendieron nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Comer no es pecado. Beber
no es pecado. Casarse no es pecado. ¿Cuál fue el problema de esta generación? Que hacían estas cosas sin entender que había algo más grande que venía. Yo vengo de una boda. El viernes tuve una boda. Eso no es un problema. Pero la inercia de la vida nos arranca, estamos a lo nuestro y somos como la generación de Noé. Y dice que pasará, que llegará Dios como llegó el diluvio y nos pillarán otras cosas. Pero no haciendo cosas malas, nos pillarán otras. Nos pillará desenfocados. Y Jesús nos preguntará, ¿qué tal te fue haciendo discípulos? Y dijimos, es que iba a empezar mañana. Es que mañana me jubilaba y es que ahora soy abuelo, tengo que cuidar a los niños. Y no tengo tiempo. Pero yo te prometo que después de eso yo iba para eso. Es que he pasado por un tiempo de enfermedad y es que luego ya me iba a poner a eso. Es que así somos, la vida nos atrapa y se nos olvida que estamos aquí para algo mucho más grande. Que es decirle a la gente que entre al arca y se salve. Que yo ya soy salvo, ¿me entiendes? Pero si no es por mí, es por los demás. Y por eso Jesús me pidió que yo fuera y que les buscara, que les enseñara lo que Él me ha dicho, que formara parte del milagro, que asuma la responsabilidad que no es mía. Pero Jesús me dice, la pongo sobre tus hombros. Y si la pongo sobre tus hombros, es porque tú vas a poder llevarla. Y porque con lo que tienes en las manos es suficiente. Ahora ponlo en las mías y demos de comer a la gente. Necesitamos recuperar esta urgencia. Jesús vuelve pronto y hay trabajo que hacer. Pero Jesús nos ha hecho una promesa. Sabed que estoy con vosotros. El mismo Jesús que estuvo con ese muchacho y los discípulos multiplicando el pan, promete multiplicar lo que tú pongas en sus manos. Para alimentar a otros. O sea, esto no es una teología de la prosperidad de Dios multiplica pan para que luego tú lo vendas y hagas una empresa de pan. No, Dios multiplica el pan para que lo compartas. Esto no es una... Es porque a veces... Lo que pongas en tu mano Dios lo multiplicará. Ah, mira, pues tengo aquí 10 euros. No. Si Dios multiplica tu dinero, la pregunta que tienes que hacer es ¿para quién te lo está multiplicando? Porque no es para tu cuenta bancaria. Si Dios multiplica lo que das, es para los demás, ¿eh? Pero bueno, esto sería otra predi. El enfoque es este. Ese Jesús que multiplicó la comida está a tu lado y multiplicará lo que tú pongas en sus manos. Ese Dios que proveyó de aceite y de harina cada día de la vida de esa mujer hasta que se puede recuperar económicamente, es el que va a proveer lo suficiente para que puedas dar de comer al hambriento. Porque esa es su promesa. Yo estoy contigo. Pero lo vas a hacer tú. Lo vas a hacer tú. Pero yo, contigo. Osvaldo, ¿dónde estás? Ah, estás aquí. Osvaldo nos va a guiar en un tiempo de oración, familia. Un tiempo de oración basado en algunas preguntas en las que yo te animo a que puedas escribir, o orar, o lo que tú quieras. Y luego vamos a responder juntos cantando una oración, ¿vale? Pero no te quiero despistar. Quiero darle paso a Osvaldo para que nos dirija, porque ya lo importante no es lo que yo diga, sino lo que Dios está diciendo y cómo vas a responder a eso. Osvi, ¿nos ayudas, por favor? Ok, bueno, para continuar, me gustaría animarte a que puedas tener un momento